Informativo CBC, otro compromiso con la región. Bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestra región. Liliana, saludo especial para usted, para todos nuestros televidentes muy fieles que se conectan los martes a las 7:30 en la señal de Telepacífico o los que posteriormente nos buscan en las diferentes plataformas digitales y de televisión. Claro que sí, Wilson, un placer saludarlo y a todos los televidentes del informativo CBC. Realizamos este programa desde los estudios del canal regional Telepacífico en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Estos son nuestros titulares. Les mostramos las intervenciones en el Ecoparque de la Salud de Pance para conservar este emblemático tesoro natural a pocos minutos del casco urbano de la capital vallecaucana. ¿Cuántos árboles tiene Cali? ¿Cuál es su estado? Las respuestas en el censo del arbolado urbano que la CBC entregó a la capital del Valle. Aquí están las obras que disminuyen el riesgo de desastres entregadas en el 2024 y un experto nos explica lo que todos nos preguntamos: ¿qué está pasando con el clima? Pance, el emblemático río de Cali, es una de las zonas más queridas por quienes quieren disfrutar de la biodiversidad a pocos minutos del casco urbano. Y aquí les presentamos una serie de intervenciones para su protección y sano disfrute. Las áreas protegidas son esenciales para el desarrollo en diversas escalas, ya que proporcionan valiosos bienes y servicios a las comunidades locales, favoreciendo la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental, la investigación y la protección de recursos hídricos, así como fomentan el turismo y la recreación. En este contexto, la protección del Ecoparque de la Salud en Pance es crucial para la CBC, la cual ha implementado diversas estrategias para su ordenamiento y resguardo. Precisamente se declaró para poder conservar toda esta conectividad biológica que tenemos hacia los farallones, y el ecoparque es uno de esos objetos de conservación. Entre las distintas acciones ejecutadas por la CBC durante el 2024 en el Ecoparque de la Salud está una iniciativa para educar a los visitantes sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Asimismo, se hizo un encerramiento perimetral de aproximadamente 2.280 metros lineales que cubre y protege la parte frontal del ecoparque, donde se contempla el libre tránsito de fauna cada 100 metros. Por otro lado, para disfrutar del tradicional sancocho de una manera que honre el compromiso con el medio ambiente, la CBC instaló en el ecoparque 20 fogones diseñados con una estructura metálica resistente y equipada con 2 parrillas, una externa y otra interna. Vamos a tener una señalética donde se va a dejar las instrucciones de uso, las recomendaciones para que las personas que vienen a disfrutar de estos fogones pues lo puedan usar, pero que también lo dejen pues como lo encontraron y hacerlo pues de una manera responsable. Y para el primer semestre del 2025 se inaugurará una torre de avistamiento de 30 metros de altura que está en construcción, ubicada en la entrada 4 del ecoparque. Tendrá 2 plataformas principales que suman más de 200 metros cuadrados. Además de bancas para el disfrute del paisajismo y 10 ecoquioscos de estructura metálica, con una losa de concreto, un mesón y 2 bancas cada uno. ¿Cuántos árboles tiene Cali? ¿Cuál es su estado? Las respuestas están en el censo del arbolado urbano que la CBC entregó a la capital del Valle. Se trata de un valioso insumo para la gestión forestal de una ciudad. El arbolado de Cali produce al año 9.003 toneladas de oxígeno y remueve 77.67 toneladas de contaminantes. Además, tiene almacenada en su biomasa 84.601 toneladas de CO2 y su follaje frena 130.962 metros cúbicos de agua lluvia al año, disminuyendo la probabilidad de inundaciones y deslizamientos. Estos son apenas algunos de los datos del censo arbóreo que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, entregó al DAGMA para hacer una mejor gestión de este patrimonio ecosistémico de los habitantes de Cali. El estudio incluye fotos, identificación de la especie, ubicación georreferenciada, medidas, estado fitosanitario, vulnerabilidad y las recomendaciones para cada árbol de la ciudad. Sabemos cada comuna cómo está por sus árboles, dónde tenemos falencia, dónde tenemos que hacer intervenciones, cuál es el estado fitosanitario de cada uno de nuestros árboles y sobre todo que todo está sistematizado en un software donde va a permitir alimentar el sistema y que nos va a permitir también detectar
cuál es el estado de nuestros árboles en nuestra ciudad. Esta herramienta es una herramienta única, como bien lo dijo el director Marco de la CBC, es una herramienta que nos sirve para catalizar esfuerzos de preservación, conservación y para que la comunidad internacional también nos apoye a preservar y buscar que esta ciudad sea más verde. Del 2015 a ahora pasamos de 280.000 a 382.655 árboles. La densidad pasó de 28 a 31.3 árboles por hectárea. La presencia de especies nativas de 34 a un 54%. La diversidad pasó de 399 a 473 especies. El estudio identifica 10.000 sitios donde se podrá romper pavimento para sembrar árboles, como ya se hizo con éxito en el sur de Cali. Ustedes van a ver andenes que de pronto vamos a tener que romper para hacer las intervenciones. Por mencionarles algunos, el centro de nuestra ciudad, parte de la Comuna 10, que sabemos que carece de árboles y que por el contrario tienen mucha obra gris y que vamos a tener que hacer ese tipo de intervenciones, sobre todo para disminuir esas olas de calor que a veces afectan unas zonas más de Cali que otras. Cali es la primera ciudad de Colombia en la que se hace un cálculo de los servicios ecosistémicos de su arbolado, como producción de oxígeno, captura y secuestro de CO2, escurrimiento evitado y descontaminación, lo que a su vez permite calcular en términos económicos cuánto costaría reemplazar este patrimonio si se perdiera, y la cifra alcanza los 2.11 billones de pesos. Además del cuidado de los recursos naturales, la autoridad ambiental en Colombia tiene dentro de su misión la gestión del riesgo. En la capital del Valle, la CBC entregó un paquete de obras con esa función. En los barrios Cuarto de Legua y Belisario Caicedo de Santiago de Cali, la CBC ejecutó 3 importantes obras de mitigación del riesgo por inundaciones y erosión de orilla en puntos críticos del río Cañaveralejo, como apoyo a la gestión del riesgo en la capital vallecaucana. El contrato comprende 3 sitios de intervención ya ejecutados al 100%. Hablamos del sitio 1. El sitio 1 es en la calle Segunda con carrera 55, barrio Cuarto de Legua. Digamos, ahí había un muro de contención que tenía un problema de erosión y socavación y falta de relleno en la parte llamada trasdos técnicamente. Entonces, ¿cuál fue el alcance de la obra? Se hizo una recuperación del muro porque había un problema grave de erosión de la vía. Si no se hubiera ejecutado la obra, la vía hubiera colapsado. En el segundo sitio del mismo sector se abordó el deterioro del talud por erosión a la margen izquierda del río, en un tramo de 142 metros. En el tercer lugar intervenido, a la altura de la institución educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá, se evidenciaba un problema de erosión agravado por un cambio brusco en la dirección del río, que causó el colapso de un muro. Por lo tanto, se construyó uno nuevo de concreto reforzado de 22 metros de largo. El río Cali estaba debilitando su orilla en este sector, cerca de la estación del Mío en el barrio El Piloto. El muro tenía fallas por socavación, por eso se reemplazó con 133 metros de muro de contención de 4.8 metros de alto, hecho de concreto reforzado, con 60 toneladas de acero y blindado con enrocado para resistir las fuerzas generadas por el suelo y el agua. Esta es una de las 5 obras que la CBC entregó a los caleños antes de la llegada de las lluvias y de un probable fenómeno de la Niña. Lo más importante, todas las obras se hicieron con la comunidad, escuchando a la gente, diciéndonos ellos qué eran lo que necesitaban, y por eso las obras son tan exitosas, con una técnica de ingeniería espectacular que nos va a garantizar la protección muchísimos años, por más de 30 años, de toda esta zona, que lo cual nos hace sentir orgullosos, y sobre todo que sepan los caleños en qué se está invirtiendo la sobretasa ambiental que ellos pagan cuando pagan sus impuestos. Las otras 4 obras se construyeron en el río Aguacatal. En esta, ubicada en la avenida Novena Oeste con calle 24A Oeste, adyacente a la trituradora Rocales, se estabilizó el talud con anclajes de barras de acero enterradas a una profundidad de 6 metros, diseñadas contra movimientos de tierra o deslizamientos, y se incluyó la reconstrucción de andenes e instalación de barandas de seguridad. Cerca de allí, en el Puente Azul, se estabilizó un muro preexistente de concreto reforzado con rocas de gran tamaño para proteger la base de una vivienda afectada por la erosión. Además, aguas abajo, se construyó un muro de concreto reforzado de 4 metros, cimentado a profundidad con micropilotes. Más abajo, en el Parque del Adulto Mayor, se estabilizó el terreno y el talud con muros de concreto reforzado de 5 metros de altura, apoyados en micropilotes, para brindar resistencia y durabilidad frente a las inundaciones y erosión que ponían en riesgo el parque y una casa aledaña. Por pedido de la comunidad se instalaron además barandas. Por último, contiguo a la estación forestal de bomberos, se construyó un muro de concreto reforzado de 100 metros de longitud, cimentado con micropilotes para hacer frente a la erosión en la margen derecha de la quebrada del Chocho.
Además, se reforzó con enrocado con piedras de gran tamaño en 34 metros, todo complementado con adecuación de andenes y jardines. En las obras se invirtieron cerca de 15.000 millones de pesos. Mucha satisfacción y cumplimiento por la CBC y el consorcio que le asignaron esta contratación. Una obra muy técnica, muy a gusto con la comunidad y todo. Las obras que se han hecho aquí en el Aguacatal, de parte de la CBC, han sido obras excelentes, entonces siempre agradecido con la CBC y con el departamento, con el municipio. Grandes excavaciones, algunas de más de 6 metros de profundidad, fueron necesarias para los cimientos de 8 obras de mitigación de riesgo de inundaciones en el río Meléndez. Hemos hecho muros de contención, hemos hecho diques, hemos hecho enrocados, hemos hecho tetrápodos, obras que necesitaba nuestro río Meléndez, que necesitaba la comunidad. Tú ves solo el muro, ves solo el enrocado, pero a veces no ves todo lo que tienen que hacer los ingenieros para poder hacer que ese muro tenga la resistencia suficiente para aguantar que un río como el río Meléndez, cuando tenga el crecimiento, no dañe y cause erosión o cause daños a los bienes y vida de los caleños. Estamos hablando de cimentaciones por debajo del nivel del río de 6 metros, 6.5 metros, con pilotes a una profundidad importante, con una cimentación bastante grande, que implica un trabajo no solo de ingenieros, de arquitectos, sino de geólogos también, analizando el tipo de suelos y demás. En este punto el río socavó la orilla, poniendo en peligro este guadual, que ahora está reforzado con 11 líneas de tetrápodos de concreto que paulatinamente serán cubiertos con sedimentos del río. En todas estas obras se usó concreto reforzado que soporta hasta 4.000 libras por pulgada cuadrada de fuerza y estructuras que disipan la energía del agua minimizando su impacto. Más de 22.000 millones de pesos de la sobretasa ambiental que pagan los caleños se invirtieron en las obras que protegen la vida y bienes de más de 100.000 habitantes de la Comuna 18 y del barrio El Caney. Es una obra que realmente obedece a unos diseños técnicos bastante importantes de protección, sobre todo cuando el río viene con alta volumen. Golpea aquí y lo manda nuevamente allá, evitando pues de que este talud se vaya erosionando, y eso nos da mucha seguridad a la comunidad. Nos vamos a un pequeño corte y al volver, 2 obras de gestión del riesgo que le devolvieron el sueño a miles de habitantes. Y luego, ¿qué está pasando con el clima? Ya volvemos. Siguiendo con el tema de gestión del riesgo, en el municipio de El Dobio, en zona montañosa al norte del valle, se entregó una obra que le devolverá el sueño a los habitantes de 3 barrios que cada invierno temían otra inundación. Los habitantes de los barrios La Merced, Municipal y las colinas de El Dobio podrán dormir tranquilos sin pensar que sus bienes y enseres vayan a ser arrastrados por la fuerza de la naturaleza. Hoy, gracias a la intervención de la CBC, esa pesadilla parece haber llegado a su fin con la entrega de obras hidráulicas diseñadas para el control de erosión y la mitigación de riesgo por inundaciones. Estas obras van a proteger la vida y bienes de más de un centenar de familias que habitan estos barrios. Es una obra de gestión del riesgo. Las obras de gestión del riesgo van a proteger la vida y los bienes de las personas. Sin esta obra, 3 barrios muy importantes de aquí al municipio del Dobio sufrían inundaciones constantes. Nosotros hoy hemos terminado con ese problema. Hemos hecho unos diques, unos canales que van a acabar definitivamente con ese problema de erosión marginal y por supuesto de inundaciones. Estamos sumamente contentos de entregar esta obra que fue cercana a la inversión a los 14.000 millones de pesos. Sus habitantes recuerdan esos duros momentos cuando las lluvias aparecían y el riesgo de inundación era inminente. Ahora la esperanza volvió y la horrible noche cesó. Esta es una quebrada que ha presentado un historial de inundaciones y justo en este punto era un punto neurálgico a lo largo del tiempo. En el año 81 creo que ha sido que tengo memoria, que ha sido el evento más importante de inundación, y de ahí para acá se han presentado en varias ocasiones que la quebrada se ha salido y ha afectado mucho a estas comunidades de este sector. El proyecto incluyó la construcción de diques de control de inundaciones, canales revestidos en concreto, con puertas de chapaleta, colchacretos para protección de orilla y box culvert, todos ellos orientados a mejorar la gestión del agua y a proteger las viviendas y la infraestructura de los sectores más vulnerables. Una obra de la cual le tuvimos que hacer 3 box culvert para mejorar toda la condición hidráulica de la quebrada Cauquita, sobre todo que se desbordaba en un momento determinado y por supuesto afectaba
3 barrios del municipio del Dobio. Esta obra es demasiado importante para el municipio, ya que mitiga el riesgo de inundaciones, deslizamientos de 3 barrios que tenemos aquí aledaños a la obra. La CBC continuará trabajando de la mano con las comunidades para identificar y ejecutar proyectos que garanticen un futuro seguro y próspero para todos. Y otra importante obra de gestión del riesgo se entregó en el municipio de Río Frío. Un muro de 180 metros de largo y 6 de alto, que requirió 1.335 metros cúbicos de concreto y más de 110 toneladas de acero, y un dique de 586 metros con 10 espolones de 1.570 hexápodos en concreto, mitigarán desde hoy el riesgo de que 4 barrios de Río Frío resulten inundados por su río tutelar. En primer lugar, decirle a toda la gente de Río Frío que le estamos cumpliendo. En el 2021 vinimos a mirar qué era lo que estaba pasando con nuestro hermoso río Río Frío y cómo estaba en riesgo nuestro municipio. Se necesitaba una obra de gestión de riesgo importante. Inicialmente hicimos los estudios de riesgo, después los diseños y hoy ya estamos entregando la obra. Una obra que implica protección no solo al barrio La Castilla, sino también a La Paz, al barrio La Virgen, al barrio El Lago, donde estamos protegiendo a más de 3.500 personas. Los riofrienses estamos felices con esta obra que hoy nos entrega la CBC y estamos complacidos por la calidad de la obra, el beneficio que trae. Llevábamos muchos años esperando esta obra tan importante para todos los habitantes del municipio. Estamos generando un tema turístico alrededor de la construcción del muro, estamos iluminando el río en las noches y tenemos gran afluencia no solo de los habitantes del municipio, sino de nuestros municipios vecinos. Las obras entregadas por la CBC controlan la erosión y mitigan el riesgo de inundaciones en la margen izquierda del río Río Frío en el sector El Castillo. La inversión aquí superó los 11.000 millones de pesos. La obra generó 94 empleos directos y 160 indirectos e incluyó la siembra de 2.309 árboles como compensación por los árboles que se vieron afectados con la intervención. Nos vamos a una breve pausa y luego, ¿qué está pasando con el clima? Ya regresamos. El 2024 estuvo marcado por varias advertencias sobre un intenso fenómeno de la Niña que podría provocar desastres por lluvias torrenciales. Sin embargo, y afortunadamente, eso no sucedió. ¿Qué está pasando con el clima? Para hablar de este tema tenemos en estudio al ingeniero Óscar Ramírez Benjumea, profesional de la red de hidroclimatología de la CBC. Óscar, bienvenido al informativo. Buenas, Liliana y Wilson, gracias por la invitación para explicar estos temas que tienen muy inquieto a toda la audiencia y a todos nuestros seguidores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la tan anunciada o el tan anunciado fenómeno de la Niña? ¿Dónde se nos quedó? Bueno, ustedes saben que este fenómeno, el fenómeno ENSO que involucra al niño y la niña, pues es un fenómeno macroclimático natural. Sin embargo, es necesario aclarar que este año 2024 fue un año, digámoslo así, no atípico, pero que respondió a lo que todo tenía que ver con todas las presiones en cuanto a temperatura, porque la temperatura ha venido aumentando subsecuentemente desde el año 2022. 2022, año más cálido en la historia, 2023 supera el 2022 y 2023 y 2024 supera 2023. Esto pues hace que la ciencia del clima se vea en grandes aprietos para tratar de pronosticar qué es lo que va a pasar con este fenómeno. En este orden, a pesar de que se dieron muchas condiciones de acuerdo a los parámetros que se miden desde el macroclima, desde los sensores remotos para poder llegar y determinar qué va a pasar con este fenómeno, pues la ciencia, como lo decía antes, se vio en esa encrucijada y fallaron los pronósticos. No solo en Colombia, sino a nivel mundial, este fenómeno empezó a afectar diferencialmente, no como lo teníamos previsto o como lo ha previsto históricamente su comportamiento, y de allí pues que la incertidumbre reinó todo este año 2024. De todas maneras, cuando uno habla de probabilidad de ocurrencia, pues ahí hay un juego, ¿no? De que puede que pase, puede que no pase, y eso a veces no se entiende mucho, ¿no? Así es, uno puede hablar de probabilidad del 99%, pero queda un 1% de que no ocurra. Entonces, aquí siempre estuvimos hablando de probabilidades de más del 70%, en promedio del 60%, lo cual nosotros veíamos como algo seguro. Sin embargo, esa probabilidad se cumplió, no se dio para ese 30, ese 40% de que no ocurriera. Entonces, vuelvo y lo repito, esto tiene en estos momentos a la ciencia del clima, a todas las agencias internacionales que hacen un seguimiento muy detallado de
del fenómeno, analizando qué sucedió, qué está pasando, cuáles van a ser las nuevas tendencias y cómo los algoritmos y todos estos temas de inteligencia artificial incluso que nos permiten enfocar el tema hacia poder decir va a ocurrir o no va a ocurrir, pues se están ajustando y nos dirán qué va a pasar en este año 2025. Claro, ingeniero, pero en general, ¿cómo estuvo el clima en el último trimestre del año pasado? Bueno, este último trimestre históricamente tenemos la segunda temporada de lluvias del año, que entre otras es la más fuerte del año históricamente. Como pudimos observar, octubre y noviembre, el cual es nuestro pico máximo, pues no ocurrió, no se presentaron las lluvias, el tema fue deficitario. Sin embargo, en diciembre las precipitaciones empezaron a aumentar, sobre todo en el departamento del Cauca, y pudimos llegar un poco al promedio histórico de las lluvias. Quedamos casi, como decimos, en ceros, llegando al promedio histórico de lluvias para el mes de diciembre. Seguramente hay muchos parámetros para determinar si va a ocurrir o si es probable que ocurra un fenómeno de la niña o un fenómeno del niño. ¿Qué podríamos nosotros explicar, ingeniero, o darle, digamos, pistas a la gente que ustedes, digamos, tienen en cuenta como técnicos para al final determinar si ocurre o no ocurre una anomalía de estas? Bueno, Wilson, es una muy buena pregunta porque esto nace desde el orden internacional, ¿no? O sea, sobre todo las naciones más desarrolladas que tienen más monitoreado el clima, que tienen y conjugan todo lo que son las mediciones de la temperatura del océano y de la presión atmosférica en varios puntos del planeta que les permiten decir, mire, si se nos dan estas condiciones de esta manera, el fenómeno de la niña es probable que se presente con cierto número alto o no de probabilidad, si valga la redundancia. Entonces, en este orden, el seguimiento de esas variables, especialmente temperatura y presión, le permite a estas agencias decir, bueno, va a haber o no va a haber fenómenos. Sin embargo, acá más hacia nuestra zona, hacia nuestra Suramérica, hacia Colombia y más hacia el Valle del Cauca, nosotros interpretamos todos estos modelos, ¿sí? Los ajustamos de acuerdo a algo muy importante que tiene la corporación, que es una base de datos hidroclimatológicos de más de 100 años en el Valle del Cauca, bases de datos que inclusive rescatamos de otras agencias y que hoy en día la CBC las administra, las procesa y las vuelve información. Y con la experiencia de nuestros técnicos, viendo imágenes de satélite, comparando situaciones anteriores, viendo el estado de humedad de nuestras cuencas, cómo están nuestros ríos, pues podemos llegar a decir un poco, de acuerdo a lo que dice también nuestra agencia rectora a nivel nacional, que es el IDEAN, ajustar un poco las cosas hacia nuestro territorio. Entonces, es la experiencia, es la información que tenemos y obviamente basándonos en temas de algoritmos que están dispuestos a nivel mundial para poder aplicarlos y tratar de ajustarlos a nuestro territorio. Entonces, ingeniero, sí podemos decir que en el Valle del Cauca, digamos, estamos en la capacidad y la CBC está en la capacidad de advertir, digamos, un poco cómo va a ser el comportamiento del clima a mediano plazo. Es decir, si están las herramientas, si está el conocimiento, si está la información, y eso se puede hacer. Bueno, esto es un tema, y más en este tema de clima que es un poco complejo por la inestabilidad de la atmósfera en la zona tropical. Nosotros en CBC, de acuerdo a los algoritmos que mencionaba anteriormente, nos podemos, digamos así, proyectar hasta 72 horas con cierto grado de exactitud, de acuerdo a esa experiencia que les decía. Ya irse alejando un poco más de ese tiempo, pues en cuanto a pronóstico de las condiciones meteorológicas. Ya en temas de clima es un poco más difícil porque ya obedece ya más a la historia de los datos, a cómo están sucediendo las cosas a nivel mundial y donde se ven tendencias. Por ejemplo, 2022, 2023, 2024 vemos que la temperatura está subiendo. Entonces, pues esto es un indicador que posiblemente en 2025 pues vamos a tener situaciones parecidas. La ciencia nos advierte eso, nosotros lo interpretamos, sin embargo, también vemos de los datos que hay, no nuestros, pero sí históricos, que muchas veces estas tendencias pueden cambiar drásticamente y sorprendernos qué es lo que ha sucedido precisamente en los últimos años. Para el caso del Valle del Cauca, ingeniero Ramírez, ¿qué le espera a la región, por lo menos en una proyección de este primer trimestre? ¿Se va alejando el, comillas, fantasma del fenómeno de la niña? ¿Entramos al primer periodo seco que es tradicional por estos días? Cuéntanos un poco de eso. Muy bien, Wilson. Tú lo has dicho, nuestra historia climatológica, el régimen bimodal, primeros 3 meses del año secos,
Sin embargo, no podemos dejar de tener presente la latencia o la probabilidad aún presente de que el fenómeno pueda llegar en este primer trimestre. Porque ahí sigue, el fenómeno de la niña está ahí. Sigue con esa probabilidad, siguen a nivel nacional, a nivel internacional, siguen diciendo, ojo, no bajen la guardia, el fenómeno se puede presentar. Nosotros ya en el mes de diciembre hicimos nuestros propios análisis, nos sentamos a ver información, nos sentamos a ver qué nos están diciendo de otras fuentes y hoy decimos que este primer trimestre puede estar muy cercano a la media histórica de las precipitaciones para esta primera temporada seca. Ingeniero, lo que pasa es que cuando, perdóneme, aquí yo me meto en su terreno, cuando tenemos un periodo seco tradicional, pero hay niña, pues el tema no se siente mucho, o como dirían los abuelos, hay buen tiempito, llueve y hace sol. El problema es cuando se juntan, ¿no? Cuando hay periodo de lluvias y hay niña intensa, el tema se complica. Claro, muy bien. El tema es que si tenemos temporada de seca y amenaza de niña, de todas maneras, significa que el Océano Pacífico Ecuatorial, que es el que nos censa el tema del fenómeno, pues está frío. Por lo tanto, esperaríamos en consecuencia que las condiciones estuvieran, digámoslo así, más benéficas en cuanto al equilibrio. Ahí también deberíamos tener en cuenta que el año 2024, que fue, como le decía, el año más caliente, estamos hablando de la temperatura del océano, todavía sigue teniendo un tiempo de rezago y de ahí nosotros llegamos a decir que ojalá y así sea, estamos dentro de la normalidad sin mayores consecuencias, sin mayores cosas pues, que nos van a complicar la vida. Sin embargo, llamo la atención al decir que el clima cada vez nos manda más señales de que se va a comportar de una forma inesperada y el llamado es a que no bajemos la guardia en cuanto a temporada seca o temporada húmeda. Tenemos cada día que ir fortaleciendo nuestras medidas de adaptación y de mitigación a estos fenómenos que nos van a impactar fuertemente a todos los sectores, no solo en el Valle del Cauca, sino en Colombia y en el mundo. Pues ingeniero Oscar, muchísimas gracias por su explicación. Atentos, esto del clima es de mirarlo todos los días y tenemos que ganar cultura también desde el punto de vista personal, pero también empresarial, a nivel de las empresas de servicios públicos. Todos tenemos que ponernos la camiseta y saber comportarnos dependiendo de la temporada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía. Y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo de la CBC. También pueden seguirnos en la revista En Modo Verde, en nuestra emisora En Modo Verde y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.